Saludos cordiales. Muy buenas noches. Eternas lunas rojas para todos nuestros amigos que nos están viendo desde las dos plataformas, en donde agradecemos a las personas que nos apoyan para que estas transmisiones sigan adelante en este ámbito, tanto de TikTok como de Facebook, donde estamos haciendo la transmisión en conjunto el día de hoy de los libros del cuervo. Espacio de Luna Roja de Octubre, proyecto creado por la maestra Angie Vampi, ahora ya cosa de 9 años, a nombre de ella, a nombre de un servidor, Paul Raven 666, les damos la más cordial bienvenida a este espacio donde comentamos libros, donde hablamos de temas que interesan a la comunidad gótica, donde nosotros meditamos acerca de este tipo de temáticas y en donde nosotros podemos participar a través de los chats que hay en las distintas plataformas, tanto de TikTok como de Facebook. En Facebook damos damos el agradecimiento a nuestro amigo Carlos, Dante Carlo, responsable de la página de Letras Góticas, aquí en Luna Roja de Octubre, a la maestra Angie Vampi. Y los saludamos cordialmente con el tema del día de hoy, que estamos seguros que llamará la atención de muchos de ustedes. El día de hoy, hablando de uno de los autores más prestigiados dentro de la literatura de horror, uno de esos autores estadounidenses como pocos que hay, en este caso, que han logrado ser influyentes y que sin duda alguna, por causa de ello, han llamado la atención de muchos de nosotros. Casi, por acá nos están comentando ya en TikTok y se nos están adelantando de que podría ser Edgar Allan Poe. Sí, efectivamente. Tengo que reconocer que es uno de los más influyentes, pero hoy no le corresponde a él, sino al nacido en Providence el 20 de agosto de 1890 y fallecido allí mismo el 15 de marzo de 1937. Me refiero al norteamericano Howard Phillips Lovecraft. También es un autor sumamente importante dentro de todo lo que es el ámbito de la literatura de horror y naturalmente pues se le considera en este caso como uno de estos autores que sin tener una temática gótica, en este caso puesto que siempre diseñó cierto tipo de ambientes que pertenecían más al gótico, como es el tema de los castillos, como es el tema de las estructuras góticas, las catedrales góticas, este tipo de estructuras en las cuales había el acompañamiento de gárgolas y naturalmente todo el simbolismo de este tipo de cosas. Nosotros decidimos, en este caso, observar un aspecto poco conocido de este escritor de Providence, puesto que en realidad pues creemos que muchos espacios se han dedicado a la literatura de Lovecraft en donde nosotros podemos apreciar el gusto que tenía por la creación de un universo de horror, de lo que fue en este sentido su poderosa visión para crear el horror cósmico, una especie de universo, por decirlo así, en el cual convivían los llamados dioses primigenios, los dioses que existieron eones antes de la creación y que constituían deidades infames que sin duda alguna llamaron mucho la atención en la época en que Lovecraft comenzó a crear este universo y que por supuesto se mantienen a lo largo de cierto número de relatos en los cuales, sin duda alguna, el primero de ellos es el llamado de Cthulhu. Para muchos lectores es perfectamente reconocible la frase Ya Cthulhu Ftagan, que resulta ser uno de los cánticos que se dedicaban a esta deidad y que, bueno, también en este caso como un aspecto que podemos nosotros mencionar, pues la taza que tenemos el día de hoy pues recuerda a este dios Cthulhu.
La obra de Lovecraft fue seguida por distintos escritores que en su momento se encargaron de continuar, prologar, e incluso algunos como Arthur, en ese sentido, algunos autores se encargaron de tratar de darle una organización a este universo, inclusive establecer quiénes eran los dioses buenos, quiénes eran los dioses malos. Un intento que aparentemente pues no fructificó porque pues Lovecraft nunca concibió una deidad buena, una deidad mala dentro de todo su universo, sino que simplemente los constituyó como seres que existieron dentro de lo que es la creación del universo y que no atendían sino a la adoración y por supuesto a lo que es el ejercicio del poder entre los seres humanos. Así pues, Howard Phillips Lovecraft pues fue reconocido por estos mitos de Cthulhu. Muchísimas gracias, Juana. Eterna Luna Rojas nos está acompañando ya desde la plataforma de TikTok, en donde les pedimos a los amigos que mientras hacemos la lectura del día de hoy, nos apoyen con su tap tap, nos apoyen también con el quiéreme y todas estas cosas que se piden en la plataforma para seguir recomendando este espacio dentro de los que se pueden ver dentro de la plataforma de TikTok. Asimismo también aquí en Facebook les recomendamos que nos recomienden, que estén en este caso compartiendo la transmisión y sobre todo que nos acompañen en esta noche. Así pues, para comenzar, pues bueno, hemos de decir que no vamos a tratar del Lovecraft de siempre, no vamos a hablar de los mitos de Cthulhu, sino de una pregunta que me llegó en el espacio, voy a ser concreto, en el espacio de TikTok, que constantemente me hacen en cuanto tenemos nuestra transmisión, normalmente en las tardes, por si gustan acompañarnos en TikTok en las tardes, de 2 a 4 de la tarde, de lunes a miércoles, en el horario de la Ciudad de México, pueden ustedes acompañarnos en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, dadas las circunstancias, nosotros pasamos rápidamente a lo que es este tema de lo que es en un momento Lovecraft, pero no el Lovecraft que conocemos, no el Lovecraft que normalmente, del que normalmente sabemos. Hablamos hoy del Lovecraft del que me han preguntado de la manera siguiente. Oye, ¿qué consideras tú de Lovecraft? ¿Consideras que Lovecraft en un dado momento era un gran escritor, era un buen escritor, o realmente se le conoció por los mitos de Cthulhu o cosa por el estilo en un dado momento? Definitivamente, Lovecraft iba mucho más allá de esas situaciones. Y hoy pretendo demostrarlo con una historia que no es muy típica dentro de su ámbito, pero que sin duda alguna guarda todos los elementos que debe tener una narración de horror, en este caso. Entonces, pero rápidamente vamos a pasar. Nosotros vamos a desentendernos un poco de algunos comentarios que se hacen en la plataforma de TikTok, porque vamos a comenzar la lectura en este momento. Y en esta lectura vamos nosotros, repito, a demostrar que Lovecraft fue un autor que valió para el horror por muchas cosas, dentro de ellas su descriptividad, entre otras situaciones. Así pues, siéntanse ustedes cómodos, tomen una bebida cordial, descansen en este día que, pues bueno, entiendo que en México tenemos nosotros un asueto por causa de lo que es el aniversario de la Revolución Mexicana, que aunque en realidad se cumplirá el día 20 de noviembre en este caso, pues vamos nosotros en este sentido a traer para ustedes esto de Howard Phillips Lovecraft, que esperemos que les agrade. Vamos a ir más allá de los mitos de Cthulhu, vamos a seguirles pidiendo que nos apoyen durante la transmisión. Y comencemos con lo que dice a continuación, así. Nada más absurdo a mi juicio que esa tópica asociación entre lo hogareño y lo saludable, que parece impregnar la psicología de la multitud. Mencione usted un bucólico paraje yanqui, un grueso y chapucero enterrador de pueblo y un descuidado contratiempo con una tumba. Ningún, ningún lector esperará otra cosa que un relato cómico, divertido pero grotesco. Dios sabe, empero, que la prosaica historia que la muerte de George Birch me permite contar
tiene en sí misma ciertos elementos que hacen que la más oscura de las comedias resulte luminosa. Birch quedó impedido y cambió de negocio en 1881, aunque nunca comentaba el asunto si es que podía evitarlo. Tampoco lo hacía su viejo médico, el doctor Davis, que murió hace años. Se acepta generalmente que su dolencia y daños fueron resultado de un desafortunado resbalón por el que Birch quedó encerrado durante 9 horas en el mortuorio cementerio de Peck Valley, logrando salir solo mediante toscos y destructivos métodos. Pero mientras que esto es una verdad de la que nadie duda, había otros y más negros aspectos sobre los que el hombre solía murmurar en sus delirios de borracho, cerca ya del final. Se confió a mí porque yo era médico y porque probablemente sentía la necesidad de hablar con alguien después de la muerte de Davis. Era soltero y carecía completamente de parientes. Birch, antes de 1881, era el enterrador municipal de Peck Valley, siendo un rústico y primitivo, incluso como puede ser ese tipo de gente. Lo que he oído sobre sus métodos resulta increíble, al menos para una ciudad, e incluso Peck Valley se había estremecido de haber conocido la dudosa ética de sus artes mortuorias. En materias tan escabrosas como el apropiarse de los foros, invisibles bajo la tapa del ataúd, o el grado de dignidad que daba al disponer y adaptar los miembros no visibles de sus inquilinos sin vida a unos recipientes no siempre calculados con exactitud precisa. Más concretamente, Birch era dejado, insensible y profesionalmente indeseable. Aunque no creo que fuera mala persona, era sencillamente tosco de temperamento y profesión, bruto, descuidado y ebrio. Y así lo probaba su fácil tendencia a los accidentes, así como su carencia de esos mínimos de imaginación que mantiene el ciudadano medio dentro de ciertos límites fijados por el buen gusto. No se sabría decir cuándo comienza la historia de Birch, ya que no soy un relator avesado. Supongo que puede empezar en el frío diciembre de 1880, cuando el terreno se heló y los sepultureros descubrieron que no podían cavar más tumbas hasta la primavera. Afortunadamente, el pueblo era pequeño y las muertes eran bastante escasas, por lo que fue imposible dar a todas las cargas inanimadas de Birch un paraíso temporal en el simple y anticuado mortuorio. El enterrador se volvió doblemente perezoso con aquel tiempo amargo y pareció sobrepasarse a sí mismo en descuido. Nunca había colocado juntos tantos ataúdes flojos y contrahechos o abandonado más flagrantemente el cuidado del oxidado cerrojo de la puerta del mortuorio que abría y cerraba portazos con el más negligente abandono. Al fin, llegó el deshielo de primavera y las tumbas fueron laboriosamente habilitadas para los 9 silenciosos frutos del espantoso cosechero que les aguardaba en la tumba. Birch, aún teniendo el fastidio de remover y enterrar, comenzó a trasladarlos en una desagradable mañana de abril, pero se detuvo tras depositar a un mortal inquilino en su eterno descanso por culpa de una tremenda lluvia que pareció irritar a su caballo. El cadáver era el de Darius Spock, el nonagenario cuya tumba no estaba lejos del mortuorio. Birch decidió que el día siguiente empezaría con el viejo Matthew Fenner, cuya tumba también se encontraba cerca, pero la verdad es que se pospuso el asunto por 3 días, no volviendo al trabajo hasta el día 15, Viernes Santo. No siendo supersticioso, no se fijó en la fecha, aunque tras lo que pasó, se negó siempre a hacer algo de importancia en ese fatídico sexto día de la semana. Desde luego, los sucesos de aquella noche cambiaron enormemente a George Birch. La tarde del 15 de abril, Birch se dirigió a la tumba con caballo y carro, dispuesto a trasladar el cuerpo de Matthew Fenner. Él admite que en aquellos momentos no estaba del todo sobrio, aunque entonces no se daba tan plenamente a la vida como haría más tarde tratando de olvidar ciertas cosas. Se encontraba solo, bastante mareado y descuidado como para fastidiar a su sensible caballo, sofrenándolo junto al mortuorio.
por lo que éste relinchó y piafó y se agitó, tal como le hiciera la ocasión anterior cuando le molestó la lluvia. El día era claro, pero se había levantado un fuerte viento, y Birch se alegró de contar con refugio mientras corría el cerrojo de hierro y entraba en el vestíbulo de la cripta. Otro no podría haber soportado la húmeda y olorosa estancia con los 8 ataúdes descuidadamente colocados. Pero Birch, en esos días, era insensible y solo cuidaba de poner el ataúd correcto en la tumba correspondiente. No había olvidado las críticas suscitadas por los parientes de Hannah Bixby cuando, deseando transportar el cuerpo de esta al cementerio de la ciudad a la que se habían mudado, encontraron en la caja al juez Capwell bajo su lápida. La luz era tenue, pero la vista de Birch era buena y no tomó por error el ataúd de Asaph Sawyer, a pesar de que era muy similar. De hecho, había fabricado aquella caja para Matthew Fenner, pero la dejó a un lado, por ser demasiado tosca y endeble, en un rapto de curioso sentimentalismo provocado por el recuerdo de cuán amable y generoso fue con él el pequeño anciano durante su bancarrota 5 años antes. Había dado al viejo Matt lo mejor que su habilidad podía crear, pero era lo bastante ahorrativo como para guardarse el ejemplar desechado y usarlo cuando Asaph Sawyer murió de fiebres malignas. Sawyer no era un hombre amable y se contaban muchas historias sobre su casi inhumano temperamento vengativo y su tenaz memoria para ofensas reales o fingidas. Con él, Birch no sintió remordimientos cuando le asignó el destartalado ataúd que ahora apartaba de su camino buscando la caja de Fenner. Fue justo al reconocer el ataúd del viejo Matt cuando la puerta se cerró de un portazo, empujada por el viento, dejándolo en una penumbra aún más profunda que la de antes. El angosto tragaluz admitía solo el paso de los más débiles rayos, y el ventiladero sobre su cabeza virtualmente ninguna, así que se vio obligado a un profano palpar mientras hacía un trastabillante camino entre las cajas rumbo al pestillo. En esa penumbra fúnebre, agitó el mohoso pomo, empujó las planchas de hierro y se preguntó por qué el enorme portón se había vuelto repentinamente tan recalcitrante. En ese crepúsculo además comenzó a comprender la verdad y gritó en voz alta, mientras su caballo fuera no pudo más que darle una réplica, aunque poco amistosa. Porque el pestillo tanto tiempo descuidado se había roto sin duda, dejando al descuidado enterrador atrapado en la cripta, víctima de su propia desidia. Algo debió suceder sobre las 3:30 de la tarde. Birch, siendo de temperamento flemático y práctico, no gritó durante mucho tiempo, sino que procedió a buscar algunas herramientas que recordaba haber visto en una esquina de la sala. Es dudoso que sintiera todo el horror y lo horripilante de su posición, pero el solo hecho de verse atrapado tan lejos de los caminos transitados por los hombres era suficiente para exasperarlo por completo. Su trabajo diurno se había visto tristemente interrumpido y a no ser que la suerte llevase en aquellos momentos a algún caminante hasta las cercanías, debería quedarse allí toda la noche o más tarde. Pronto apareció el montón de herramientas y seleccionando martillo y cincel, Birch regresó entre los ataúdes a la puerta. El aire había comenzado a ser excesivamente malsano, pero no prestó atención a ese detalle mientras se afanaba, medio a tientas, contra el corroído y pesado metal del pestillo. Hubiera dado lo que fuera por tener una linterna o un cabo de vela, pero careciendo de ambos, chapuceaba como podía, medio a ciegas. Cuando se cercioró de que el pestillo estaba bloqueado sin remisión, al menos para herramientas tan rudimentarias y bajo tales condiciones tenebrosas de luz, Birch buscó alrededor otra forma de escapar. La cripta había sido cavada en una ladera, por lo que el angosto túnel de ventilación del techo corría a través de algunos metros de tierra, haciendo que esta dirección fuera imposible de considerar. Sobre la puerta,
No obstante, el tragaluz alto y en forma de hendidura, situado en la fachada de ladrillo, dejaba pensar en que podría ser ensanchado por un trabajador diligente. De ahí que sus ojos se demoraran largo rato sobre él mientras estrujaba el cerebro, buscando métodos de escapatoria. No había nada parecido a una escalera en aquella tumba y los nichos para ataúdes situados a los lados y al fondo, que Birch apenas se molestaba en utilizar, no permitían trepar hasta encima de la puerta. Solo los mismos ataúdes quedaban como potenciales peldaños, y mientras consideraba aquello, especuló sobre la mejor forma de colocarlos. 3 ataúdes de altura, supuso, permitirían alcanzar el tragaluz, pero lo haría mejor con 4, lo más estable posible. Mientras lo planeaba, no pudo por menos que desear que las unidades de su planeada escalera hubieran sido hechas con firmeza, que hubiera tenido la suficiente imaginación como para desear que estuvieran vacías. Ya resultaba más dudosa. Finalmente decidió colocar una base de 3 paralelos al muro para colocar sobre ellos 2 pisos de 2 y encima de estos uno solo que serviría de plataforma. Tal estructura permitiría el ascenso con un mínimo de problemas y daría la deseada altura. Aún mejor, pensó, podría utilizar solo 2 cajas de base para soportar todo, dejando uno libre, que podría ser colocado en lo alto en caso de que tal forma de escape necesitase aún mayor altitud. Y de esta forma, el prisionero se esforzó en aquel crepúsculo desplazando los inertes restos de mortalidad sin la menor ceremonia, mientras su torre de Babel en miniatura iba ascendiendo piso a piso. Algunos de los ataúdes comenzaron a rajarse bajo el esfuerzo del ascenso y él decidió dejar el sólidamente construido ataúd del pequeño Matthew Fanner para la cúspide, de forma que sus pies tuvieran una superficie tan sólida como fuera posible. En la escasa luz, había que confiar ante todo en el tacto para seleccionar la caja adecuada y de hecho la encontró por accidente, ya que llegó a sus manos como a través de alguna extraña abolición, después de que lo hubiera colocado inadvertidamente junto a otra en el tercer piso. Al cabo, la torre estuvo acabada y sus fatigados brazos descansaron un rato, durante el que sentó en el último peldaño de su espantable artefacto. Luego, Birch ascendió cautelosamente con sus herramientas y se detuvo frente al angosto tragaluz. Los bordes eran totalmente ladrillo y había pocas dudas de que con unos pocos golpes de cincel se abriría lo bastante como para permitir el paso de su cuerpo. Mientras comenzaba a golpear con el martillo, el caballo, fuera, relinchaba en un tono que podría haber sido tanto de aliento como de burla. Cualquiera de los dos supuestos hubiera sido apropiado, ya que la inesperada tenacidad de la albañilería, fácil a simple vista, resultaba sin duda sardónicamente ilustrativa de la vanidad de los anhelos de los mortales, aparte de motivo de una tarea cuya ejecución necesitaba cada estímulo posible. Llegó el anochecer y encontró a Birch aún pugnando. Trabajaba ahora sobre todo el tacto, ya que nuevas nubes cubrieron la luna, y aunque los progresos eran todavía lentos, se sentía envalentonado por sus avances en lo alto y en lo bajo de la abertura. Estaba seguro de que se podría tenerlo listo a medianoche, aunque era una característica suya el que esto no contuviera para él implicaciones temibles. Ajeno a opresivas reflexiones sobre la hora, el lugar y la compañía que tenía bajo sus pies, despedazaba filosóficamente el muro de piedra, maldiciendo cuando le alcanzaba un fragmento en el rostro y riéndose cuando alguno daba en él cada vez más excitado caballo que piafaba cerca del ciprés. Al final, el agujero fue lo bastante grande como para intentar pasar el cuerpo por él, agitándose hasta que los ataúdes se mecieron y crujieron bajo sus pies. Descubrió que no necesitaba apilar otro para conseguir la altura adecuada, ya que el agujero se encontraba exactamente en el nivel apropiado, siendo posible usarlo tan pronto como el tamaño así lo permitiera. Debía ser ya la medianoche,
cuando Birch decidió que podía atravesar el tragaluz. Cansado y sudando, a pesar de los muchos descansos, bajó al suelo y se sentó un momento en la caja del fondo a tomar fuerzas para esfuerzo final de arrastrarse y saltar al exterior. El hambriento caballo estaba relinchando repetidamente y de forma casi extraña, y él deseó vagamente que parara. Se sentía curiosamente desazonado por su inminente escapatoria y casi espantado de intentarlo, ya que su físico tenía la indolente corpulencia de la temprana media edad. Mientras ascendía por los astillados ataúdes, sintió con intensidad su peso, especialmente cuando, tras llegar al de más arriba, escuchó ese agravado crujir que presagiaba la fractura total de la madera. Al parecer, había planificado en vano elegir el más sólido de los ataúdes para la plataforma, ya que apenas apoyó todo su peso de nuevo sobre esa pútrida tapa, ésta cedió, hundiéndole medio metro sobre algo que no quería ni imaginar. Enloquecido por el sonido o por el hedor que se expandió al aire libre, el caballo lanzó un alarido que era demasiado frenético para el relincho y se lanzó enloquecido a través de la noche, con la carreta traqueteando enloquecidamente a su zaga. Birch, en esa espantosa situación, se encontraba ahora demasiado abajo para un fácil ascenso hacia el agrandado tragaluz, pero acumuló energías para un intento concreto. Haciendo los bordes de la abertura, tratando de auparse, cuando notó un extraño impedimento en forma de una especie de tirón en sus dos tobillos. Enseguida sintió miedo, por primera vez en la noche, ya que, aunque pugnaba, no conseguía librarse del desconocido agarrón que hacía presa de sus tobillos en su entorpecedora cautividad. Horribles dolores, como de salvajes heridas, le laceraron las pantorrillas y en su mente se produjo un remolino de espanto, mezclado con un inamovible materialismo que sugería astillas, clavos sueltos y similares, propios de una caja rota de madera. Quizás gritó, y en todo momento pateaba y se debatía frenética y casi automáticamente, mientras su conciencia casi se eclipsaba en un medio desmayo. El instinto guió su deslizamiento a través del tragaluz y en el arrastrar que siguió, cayó con un golpetazo sobre el húmedo terreno. No podía caminar al parecer, y la emergente luna debió presenciar una horrible visión mientras él arrastraba sus sangrantes tobillos hacia la portería del cementerio, los dedos hundiéndose en el negro mantillo, apresurándose sin cesar, y el cuerpo respondiendo con una enloquecedora lentitud que se sufre cuando uno es perseguido por los fantasmas de la pesadilla. No obstante, era evidente que no había perseguidor alguno, ya que se encontraba solo y vivo cuando Armington, el guardia, respondió a sus débiles arañazos en la puerta. Armington ayudó a Birch a llegar a una cama disponible y envió a su hijo pequeño, Edwin, a buscar al doctor Davis. El herido estaba plenamente consciente, pero no pudo decir nada coherente, sino simplemente musitar: ¡Ah, mis tobillos! ¡Déjame! Oh, encerrado en la tumba. Luego llegó el doctor con su maletín, hizo algunas preguntas escuetas y le quitó al paciente la ropa, los zapatos y los calcetines. Las heridas, ya que ambos tobillos estaban espantosamente lacerados. En torno a los tendones de Aquiles, parecieron desconcertar sobremanera al viejo médico y por último casi espantarlo. Su interrogatorio se hizo más que médicamente tenso y sus manos temblaban al curar los miembros lacerados, vendándoles como si desease perder de vista las heridas lo antes posible. Siendo como era Davis un doctor frío e impersonal, el ominoso y espantoso interrogatorio resultó de lo más extraño, intentando arrancar al fatigado enterrador cada mínimo detalle de su horrible experiencia. Se encontraba tremendamente ansioso de saber si Birch estaba seguro, absolutamente seguro, de que era el ataúd de Fenner en la penumbra y de cómo había distinguido este del duplicado de inferior calidad del ruin de Isaac Sawyer.
¿Podría la sólida caja de Fenner ceder tan fácilmente? Davis, un profesional con larga experiencia en el pueblo, había estado en ambos funerales, además de haber atendido a Fenner como a Sawyer en su última enfermedad. Incluso se había preguntado en el funeral de este último cómo el vengativo granjero podría caber en una caja tan acorde al diminuto Fenner. Davis se fue al cabo de 2 horas, urgiendo a Birch a insistir en todo momento que sus heridas eran producto enteramente de clavos sueltos y madera astillada. ¿Qué más? Añadió, podría probarse o creerse en cualquier caso, pero haría bien en decir tan poco como pudiera y en no dejar que otro médico tratase sus heridas. Birch tuvo en cuenta tal recomendación el resto de su vida, hasta que me contó la historia, y cuando vi las cicatrices, antiguas y desvaídas como eran, convine en que había obrado juiciosamente. Quedó cojo para siempre, porque los grandes tendones fueron dañados, pero creo que mayor fue la cojera de su espíritu. Su forma de pensar, otrora flemática y lógica, estaba indeleblemente afectada y resultaba penoso notar su respuesta a ciertas alusiones fortuitas como viernes, tumba, ataúd y palabras de menos obvia relación. Su espantado caballo había vuelto a casa, pero su ingenio nunca lo hizo. Cambió de negocio, pero siempre anduvo recomido por algo. Podía ser solo miedo o miedo mezclado con una extraña y tardía clase de remordimientos por antiguas atrocidades cometidas. La bebida, claro, solo agravó lo que trataba de aliviar. Cuando el doctor Davis dejó a Birch esa noche, tomó una linterna y fue al viejo mortuorio. La luna brillaba en los dispersos trozos de ladrillo y en la roída fachada, así como en el picaporte de la gran puerta lista para abrirse con un toque del exterior. Fortificado por antiguas ordalías en salas de dirección, el doctor entró y miró alrededor, conteniendo la náusea corporal y espiritual ante todo lo que tenía ante la vista y el olfato. Gritó una vez, luego lanzó un boqueo que era más terrible que cualquier grito. Después huyó a la casa y rompió las reglas de su profesión, alzando y sacudiendo a su paciente, lanzando una serie de estremecedores susurros que punzaron en sus oídos como el siseo del vitriolo. Oh, Days of Birch, tal como pensaba. Conozco sus dientes, con esa falta de incisivos superiores. Nunca, por Dios, muestre esas heridas. El cuerpo estaba bastante corrompido, pero si alguna vez he visto un rostro vengativo, o lo que fue un rostro, ya sabe que era como un demonio vengativo, cómo arruinó al viejo Raymond 30 años después de su pleito de lindes, y cómo pateó al perrillo que quiso morderle el agosto pasado. Era el demonio encarnado, Birch, y creo que su afán de revancha puede vencer a la misma madre muerte. Dios mío, qué rabia. No quiero ni pensar que se hubiera fijado en mí. ¿Por qué lo hizo, Birch? Era un canalla y no le reprocho que le diera un ataúd de segunda, pero fue demasiado lejos. Bastante tenía con apretujarlo de alguna manera ahí. Pero usted sabía cuán pequeño era el cuerpo del pequeño y viejo Fenner. Nunca podré borrar esa imagen de mis ojos mientras viva. Usted debió patalear fuerte porque el ataúd de Isaf estaba en el suelo. Su cabeza se había roto y todo estaba desparramado. Mira, que he visto cosas, pero eso era demasiado. Ojo por ojo. Cielos, usted se lo buscó. La calavera me revolvió el estómago, pero el otro era peor. Esos tobillos aserrados para hacerle caber en el ataúd desechado de Max Fenner.
¿Qué les pareció, amigos? ¿No acaso Howard Phillips Lovecraft demuestra con esto que tiene grandes cualidades de cuentista que no tienen nada que ver con los mitos de Cthulhu? Es probable que para algunos de nosotros Lovecraft sea mejor narrador para cualquier otro asunto, que en este caso, que para los propios mitos de Cthulhu. En los mitos de Cthulhu, Lovecraft demuestra mucha erudición, mucho conocimiento, mucha manera de alguna forma de envolvernos dentro de un ambiente muy intelectual, pero si nosotros queríamos algo de Lovecraft que nos produjera auténtico horror, como lo es en este caso, algo que, pues bueno, todavía se puede dar por un accidente en un dado momento. Quizás los huesos estaban tensos por alguna situación post-mortem, no sé. Pero probablemente la idea de que un fallecido esté cobrando venganza por habérsele dado un ataúd más pequeño del que se tendría que haberle dado, pues, resulta sumamente atractiva y estremecedora. ¿No lo creen? Queremos que nos sigan en los libros del cuervo todos los lunes a las 8 de la noche, aquí en este espacio, tanto en TikTok como también en la plataforma de Facebook. Y por supuesto que nos sigan a todo el proyecto Luna Roja de Octubre. A nombre de su creadora, la maestra Angie Vampi, les damos la cordial bienvenida y de alguna manera, pues bueno, les traemos en este caso, pues este tipo de actividades, lecturas que le gusta a la comunidad gótica, autores sobre los que se puede platicar, charlas que en un dado momento sirven para que nos concienticemos de ciertos temas relativos a cuestiones de oscuridad en un dado momento. Poesía, que en este caso pues nos lleva a estos rumbos en este sentido, que sin duda alguna nos estremece, nos hace, en este caso, más conscientes de esta conexión con nuestros sentimientos, definitivamente. Y por supuesto, las leyendas y todo este ámbito que proponemos para ustedes en Luna Roja de Octubre. Quédense con nosotros, quédense en nuestras plataformas de Instagram, de TikTok, en este caso, que estamos transmitiendo. Bueno, para los amigos de Facebook lo comentamos, estamos transmitiendo en este momento y de hecho con ellos vamos a continuar en un instante más. En este momento vamos a continuar con nuestros amigos de TikTok, mientras nosotros aquí en Facebook, pues vamos a ir dando final a la transmisión en la cual agradecemos que nos hayan acompañado. Queremos que sigan al proyecto Luna Roja de Octubre. Tenemos esta semana del día 17 al 26 de noviembre el reto de la ausencia, que así es como se llama en este sentido la frase que vamos a ocupar de estímulo para que nuestros autores puedan sentirse en la libertad de enviar a la página de Luna Roja de Octubre, a través del Messenger directo, interno, o como gusten ustedes llamarle, su propia composición, si es que no pertenecen a la página como escritores. Entonces ahí recibimos sus textos, recibimos sus imágenes y por supuesto las publicamos para hacer la lectura el próximo jueves 27 de noviembre de 2025, en lo que ya prácticamente pues viene a ser el último reto, prácticamente el último reto de este año, el último reto en el cual, pues bueno, nosotros vamos a estar trayéndoles a ustedes las composiciones de nuestros amigos. Se acaba el año, se acaba este ciclo de 2025, partimos ya próximamente al ciclo de 2026 con muchas más ganas de seguir trabajando para todos ustedes. A nombre, repito, de Luna Roja de Octubre, agradeciendo a la maestra Vampi, a nombre de Letras Góticas, agradeciendo a su titular Dante Carlo aquí en Facebook. Nosotros nos despedimos de la transmisión de Facebook y continuamos aquí en TikTok. En unos instantes no nos queda más que, en este caso, desearles una vez más una excelente noche, eternas lunas rojas. Muchas gracias.